Sección 4.5. Proceso: monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto es el proceso de hacer seguimiento, revisar e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Los beneficios clave de este proceso son que permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto, reconocer las medidas adoptadas para abordar los problemas de desempeño y tener visibilidad del estado futuro del proyecto con los pronósticos del cronograma y de costos. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. El monitoreo es un aspecto de la dirección del proyecto que se realiza a lo largo de todo el proyecto. Consiste en recopilar, medir y evaluar las medidas y las tendencias que van a permitir efectuar mejoras al proceso. El monitoreo continuo permite al equipo de dirección del proyecto conocer la salud del proyecto e identificar las áreas que puedan requerir una atención especial. El control incluye la determinación de acciones preventivas o correctivas, o la modificación de los planes de acción y el seguimiento de los mismos para determinar si las acciones emprendidas permitieron resolver el problema de desempeño. El proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto se ocupa de comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del proyecto. Evaluar periódicamente el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva y en su caso recomendar aquellas que se consideran pertinentes. Verificar el estado de los riesgos individuales del proyecto. Mantener, durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto y a su documentación relacionada. Proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la medida del avance y los pronósticos. Proporcionar pronósticos que permitan actualizar la información relativa al costo y al cronograma actuales. Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando estos se producen. Informar adecuadamente sobre el avance del proyecto y su estado a la dirección del programa, cuando el proyecto forma parte de un programa global. Y, asegurar que el proyecto permanezca alineado con las necesidades de negocio. Entradas del proceso: monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto implica contemplar todos los aspectos del mismo. Cualquier componente del plan para la dirección del proyecto puede ser una entrada de este proceso. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden considerarse como entradas de este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de supuestos. El registro de supuestos contiene información sobre supuestos y restricciones identificados que afectan al proyecto. B. Base de las estimaciones. La base de las estimaciones indica el modo en que las diversas estimaciones se obtuvieron y pueden utilizarse para tomar una decisión sobre cómo responder a las variaciones. C. Pronósticos de costos. Sobre la base del desempeño pasado del proyecto, los pronósticos de costos se utilizan para determinar si el proyecto se encuentra dentro de los rangos de tolerancia definidos para el presupuesto y para identificar si es necesaria alguna solicitud de cambio. D. Registro de incidentes. El registro de incidentes se utiliza para documentar y monitorear quién es responsable de la resolución de los incidentes específicos antes de una fecha límite. E. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas puede tener información sobre respuestas efectivas para las variaciones y sobre acciones correctivas y preventivas. F. Lista de hitos. La lista de hitos muestra las fechas programadas para hitos específicos y se utiliza para verificar si los hitos planificados se han cumplido. G. Informes de calidad. El informe de calidad incluye incidentes relacionados con la gestión de la calidad, recomendaciones para mejoras en los procesos, proyectos y productos. Recomendaciones de acciones correctivas, incluyen retrabajo, reparación de defectos o errores, inspección del 100% y más. Y el resumen de las conclusiones del proceso: controlar la calidad. H. Registro de riesgos. El registro de riesgos proporciona información sobre las amenazas y oportunidades que han ocurrido durante la ejecución del proyecto. I. Informe de riesgos. El informe de riesgos proporciona información sobre los riesgos generales del proyecto, así como información sobre riesgos individuales especificados. J. Pronósticos del cronograma. Sobre la base del desempeño pasado del proyecto, los pronósticos del cronograma se utilizan para determinar si el proyecto se encuentra dentro de los rangos de tolerancia definidos para el cronograma y para identificar si es necesaria alguna solicitud de cambio. Entrada 3. Información de desempeño del trabajo.
Los datos de desempeño del trabajo se recopilan a través de la ejecución de los trabajos y se pasan a los procesos de control. Para transformarse en información de desempeño del trabajo, los datos de desempeño del trabajo se comparan con los componentes del plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto y otras variables del proyecto. Esta comparación da una indicación del desempeño del proyecto. Las métricas específicas de desempeño del trabajo para el alcance, el cronograma, el presupuesto y la calidad se definen al comienzo del proyecto como parte del plan para la dirección del proyecto. Los datos de desempeño se recopilan durante el proyecto a través de los procesos de control y se comparan con el plan y otras variables para proporcionar un contexto para el desempeño del trabajo. Por ejemplo, los datos de desempeño del trabajo relativos al costo pueden incluir fondos que se han gastado. Sin embargo, para ser útiles, los datos deben compararse con el presupuesto, el trabajo realizado, los recursos utilizados para llevar a cabo el trabajo y el cronograma de financiamiento. Esta información adicional proporciona el contexto para determinar si el proyecto está dentro del presupuesto o si existe una variación. También indica el grado de variación con respecto al plan, y al compararla con los umbrales de variación del plan para la dirección del proyecto, puede indicar si es necesaria una acción preventiva o correctiva. La interpretación de los datos de desempeño del trabajo y de la información adicional en su conjunto proporciona un contexto que brinda una base sólida para las decisiones del proyecto. Entrada 4. Acuerdos. Un acuerdo de adquisición incluye términos y condiciones y puede incorporar otros aspectos especificados por el comprador para establecer lo que el vendedor debe realizar o proporcionar. Si el proyecto subcontrata parte del trabajo, el director del proyecto deberá supervisar el trabajo del contratista para asegurar que todos los acuerdos satisfagan las necesidades específicas del proyecto y que a la vez se adhieran a las políticas de la organización en materia de adquisiciones. Entrada 5. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto incluyen, entre otros, a. Sistemas de información para la dirección de proyectos, como las herramientas de programación, costos y recursos, indicadores de desempeño, bases de datos, registros de proyectos e información financiera. B. Infraestructura, por ejemplo, instalaciones y equipamiento existentes, canales de telecomunicaciones de la organización. C. Expectativas de los interesados y los umbrales de riesgo. Y, D. Estándares gubernamentales o de la industria, por ejemplo, regulaciones del organismo regulador, estándares del producto, estándares de calidad y estándares de fabricación. Entrada 6. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto incluyen, entre otros, a. Políticas, procesos y procedimientos estándares de la organización. B. Procedimientos de control financiero, por ejemplo, revisiones requeridas de gastos y desembolsos, códigos contables y disposiciones contractuales estándar. C. Métodos de monitoreo e información. D. Procedimientos para la gestión de incidentes que definen el control, la identificación y resolución de incidentes, así como el seguimiento de los elementos de acción. E. Procedimientos para la gestión de defectos que definen el control, la identificación y resolución de defectos, así como el seguimiento de los elementos de acción. Y, F. Base de conocimiento de la organización, en particular la medición de procesos y el repositorio de lecciones aprendidas. Herramientas y técnicas del proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas. Análisis del valor ganado. Interpretación y contextualización de datos. Técnicas para estimar la duración y los costos. Análisis de tendencias. Conocimientos técnicos sobre la industria y el área de especialización del proyecto. Gestión de riesgos. Y, gestión de contratos. Herramienta y técnica 2. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse incluyen, entre otras, a. Análisis de alternativas. El análisis de alternativas se utiliza para seleccionar las acciones correctivas o una combinación de acciones correctivas y preventivas a implementar cuando ocurre una desviación. B. Análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio ayuda a determinar la mejor acción correctiva en términos de costo en caso de desviaciones del proyecto. C. Análisis del valor ganado.
El valor ganado proporciona una perspectiva integral del alcance, el cronograma y el desempeño del costo. D. Análisis de causa-raíz. El análisis de causa-raíz se centra en identificar las razones principales de un problema. Se puede utilizar para identificar las razones de una desviación y las áreas en las que el director del proyecto debería centrarse a fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Análisis de tendencias. El análisis de tendencias se utiliza para pronosticar el desempeño futuro en función de los resultados pasados. El mismo examina el futuro del proyecto en busca de retrasos esperados y advierte con antelación al director del proyecto que si las tendencias establecidas persisten, podrían ocurrir problemas más tarde en el cronograma. Esta información se pone a disposición lo suficientemente temprano en la línea de tiempo del proyecto, para que el equipo del proyecto tenga tiempo de analizar y corregir cualquier anomalía. Los resultados del análisis de tendencias pueden utilizarse para recomendar acciones preventivas, en caso de ser necesario. Análisis de variación. El análisis de variación revisa las diferencias, o variación, entre el desempeño planificado y el real. Esto puede incluir estimaciones de la duración, estimaciones de costos, utilización de recursos, tarifas de recursos, desempeño técnico y otras métricas. El análisis de variación puede llevarse a cabo en cada área de conocimiento de acuerdo con sus variables particulares. En el proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto, el análisis de variación revisa las variaciones desde una perspectiva integral considerando las variaciones de costo, tiempo, técnicas y de recursos relacionadas entre sí, para obtener una visión general de la variación del proyecto. Esto permite iniciar las acciones preventivas o correctivas adecuadas. Herramienta y técnica 3. Toma de decisiones. Entre las técnicas de toma de decisiones que pueden utilizarse se incluye, entre otras, la votación. La votación puede incluir la toma de decisiones en base a unanimidad, mayoría o pluralidad. Herramienta y técnica 4. Reuniones. Las reuniones pueden ser cara a cara, virtuales, formales o informales. Pueden incluir a miembros del equipo del proyecto y otros interesados del proyecto, cuando corresponda. Los tipos de reuniones incluyen, entre otros, grupos de usuarios y reuniones de seguimiento. Salidas del proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Salida 1. Informes de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo se combina, registra y distribuye en forma física o electrónica a fin de crear conciencia y generar decisiones o acciones. Los informes de desempeño del trabajo constituyen la representación física o electrónica de la información sobre el desempeño del trabajo, destinada a generar decisiones, acciones o conciencia. Los mismos se circulan entre los interesados del proyecto a través de los procesos de comunicación, tal como se definen en el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto. Entre los ejemplos de informes de desempeño del trabajo se pueden citar los informes de estado y los informes de avance. Los informes de desempeño del trabajo pueden contener gráficos e información sobre el valor ganado, líneas de tendencia y pronósticos, gráficas de consumo de reservas, histogramas de defectos, información sobre la ejecución de los contratos y resúmenes de riesgos. Pueden presentarse como tableros, informes de calor, head reports, cuadros de mandos tipo semáforo, u otras representaciones útiles para crear conciencia y generar decisiones y acciones. Salida 2. Solicitudes de cambio. Como consecuencia de la comparación entre los resultados planificados y los reales, pueden emitirse solicitudes de cambio para ampliar, ajustar o reducir el alcance del proyecto, del producto o de los requisitos de calidad y las líneas base del cronograma o de costos. Las solicitudes de cambio pueden requerir la recopilación y documentación de nuevos requisitos. Los cambios pueden impactar el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto o los entregables del producto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso realizar el control integrado de cambios. Los cambios pueden incluir, entre otros: A. Acción correctiva. Actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto. B. Acción preventiva. Actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. C. Reparación de defectos. Actividad intencional para modificar una no conformidad de un producto o de alguno de sus componentes. Salida 3. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio.
Los cambios identificados a lo largo del proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto pueden afectar al plan global para la dirección del proyecto. Salida 4. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros: A. Pronósticos de costos. Los cambios en los pronósticos de costos que resultan de este proceso se registran utilizando los procesos de gestión de costos. B. Registro de incidentes. Los nuevos incidentes planteados como resultado de este proceso se registran en el registro de incidentes. C. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas se actualiza con respuestas efectivas para las variaciones y con acciones correctivas y preventivas. D. Registro de riesgos. Los nuevos riesgos identificados durante este proceso se registran en el registro de riesgos y se gestionan mediante los procesos de gestión de riesgos. E. Pronósticos del cronograma. Los cambios en los pronósticos del cronograma que resultan de este proceso se registran utilizando los procesos de gestión del cronograma.